empezaban a entrar en discusiones y tantas cosas. Y el grupo anterior también entraba en discusión entre ellos también, por lo que pasaba en la comunicación. Y supongo que acá también ustedes están recargados con eso, esa controversia que va a haber. Entonces, bueno, sí estamos por aquí, ¿no? Si alguien se despierta y dice, sí, pero justifícame si ustedes acá, ¿no? Si no, estamos callados, ¿no? Bueno, primera vez que me sucede esto, de verdad, y muy bien. Pero aún así, siguen mal. Sí, a veces siguen mal controlados. Entonces, lo que pasa es que sigue siendo acá una controversia, pero no voy a decir nada a ver si está alguien lo va. Pero si ustedes se ponen sus seis porque son cosas que ya no deberían equivocarse, ¿no? Es que la analogía es, si ya te sacó la vuelta, no regreses con el mismo, con la misma. O sea, si tú ya sabes cuándo se pone que es controlada o no controlada la diabetes, ¿por qué lo sigues poniendo? ¿No? Ese es uno. Lo otro es, si yo en la primera clase te dije, ojo, para el caso, para nuestro llámenle curso o cursillo, el signo o síntoma no va a ser un problema de salud. ¿Por qué me pones créditos como problemas de salud? Si eso habíamos quedado. Salvo que te mande un caso clínico con el paciente con fiebre, el examen clínico normal, problemas de fiebre. Entonces, salvo que te mande sí, pero si tienes ese es lo otro. Por eso, quizás con sus compañeros anteriores dicen, no, pero ¿por qué es cierto? Si la guía dice acá, dice allá, que acá, la última guía, que usted me dice en 2012, yo he leído en 2019. Está bien, o sea, eso sí lo puedo pasar, pero aún así sigues con tu ser. ¿Por qué? Porque me pusiste créditos como problema y como hipótesis en edema agudo de pulmón. Como un crédito basal que va a ser un diagnóstico de edema agudo de pulmón. Eso va contra todo lo que se tiene que ver. ¿Cómo con ese crédito tú vas a plantear un problema de salud, edema agudo de pulmón? Congestión pulmonar es otra cosa. Pero edema agudo de pulmón, usted sabe, radiografía blanca, desactura, ese es un edema agudo de pulmón. Eso va a llevar medicina 1, ¿no? Entonces, ya también yo te acepto lo de arriba, sí, muy bien, yo te acepto, pero no te sigues. ¿Por qué? Porque eso va contra el resto de la medicina, ¿no? Por ejemplo, acá también se ha repetido, ¿cómo es que tú me dices, un infarto de miocardio, lo pone en la cara inferior, abajo me pone créditos, y como hipótesis diagnóstica me pone KIR2. Entonces yo lo leo y digo, Dios mío, esto no puede ser, o sea, algo está mal acá, ¿verdad? Lo volteo la hoja para ver de repente. A lo que yo quiero llegar, ustedes sí lo hacen. O sea, sí lo hacen. O sea, no es que no lo hacen, no hace solamente les falta arreglarlo lo mismo y ponerlo. O sea, si tú pusiste Killing 2 como hipótesis diagnóstica, sabes que el Killing 2 significa un paciente con infarto que tiene los créditos. ¿Y por qué no mejor pones infarto Killing 2? O sea, el conocimiento está, solamente les falta tratar de lanzarse. Pero ya, decir créditos, edema agudo del pulmón, ya es ir al otro extremo, ya es ir a nivel marca, nivel aleatarquía. Entonces, no tiene. Y acá, y por ejemplo, en el grupo también, créditos en tercio inferior de ambos campos pulmonares. ¿No? Créditos en tercio inferior de ambos campos pulmonares y hipótesis diagnóstica de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cómo? Si bien es cierto, te dije que el doctor aguanta todo en hipótesis diagnóstica, pero ¿cómo yo voy a plantear? Si lo hubieras puesto secundaria, quizás podría ser, pero ¿cómo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva se va a basar solo en los créditos? Eso del enzima, eso es una. Entonces, es que ya que ustedes vayan a ir corrigiendo, porque si se trata de corregir, no están seguir corrigiendo. Entonces, la diabetes no es controlada.
pero tampoco es no controlada, es simplemente diabetes. ¿Ya? La hipertensión también no es controlada, pero tampoco es no controlada, es simplemente es hipertensión. Hay un compañero que ha puesto hipertensión secundaria como hipertensión secundaria a diabetes. No, entonces, trato de entender, o sea, yo vengo con un poquito de marihuana para tratar de lo que quieren decir. Lo que quieren decir es que un paciente con diabetes es tradicionalmente va a terminar con hipertensión. Eso es lo que quieren decir. Pero no es que una hipertensión es secundaria a una diabetes, porque si eso lo aceptamos, quiere decir que yo te trato la diabetes y la hipertensión secundaria. No, entonces eso no es, sino que es una hipertensión sí asociada, le podrían llamar, ¿no? Asociada a una diabetes. O simplemente hipertensión arterial, porque exacto, tú no sabes, ese paciente no sabes cuál. Primero dice diabetes, hipertensión. Con un paciente con hipertenso es probable que vaya a la diabetes. Un paciente diabético es probable que después aparezca la hipertensión. Se dice que son las dos primas hermanas que siempre hablan de pares amigas, que siempre andan juntas, ¿no? Entonces, por eso es que a veces lo hacen bien y ahí termina mal, ¿no? No sé qué otra más hubo por ahí, amigos, compañeros. Acá ya no lo he repetido, pero no había otra. Entonces ustedes tienen que, por ejemplo esto, miren, no lo han hecho no he visto este problema de salud yo en el individual, pero cuando se juntaron parece que chocaron fusibles. O no sé por qué. La idea no es que ustedes sigan mal, nadie lo sabe todo. Si lo dijo ayer, todos estamos listos. Pero yo quisiera pedir la justificación, o de repente usted sí me la puede hacer llegar, para plantear como problema de salud en este paciente un síndrome de consolidación pulmonar. No tiene con el paciente, con todo lo que ¿habrá algún signo que me diga que un problema de salud de acá puede ser un síndrome de consolidación pulmonar? Y la disnea, hematidez. Para eso tendríamos que regresar al 6 de semiología, que en la página 322, el segundo párrafo de la derecha, ahí dice el síndrome de consolidación pulmonar está formado por ¿qué? Disnea. Hematidez. Está formado por a la auscultación. ¿Qué más? ¿Qué más? Hematidez también. Vesicular, bueno, ya vamos dando todos, hematidez, neumonía, puede haber, pero consolidación con débitos en los dos campos pulmonares, las dos consolidaciones. Entonces, por eso hay que tener un poco más ahí, antes de escribirlo, por lo menos pensar, quizá como problema. Y está como problema de salud. Y eso, esta acá no lo había visto en ninguna. Ha sido ha sido un resultado de la fusión. Se supone que está ahí para que discutan y lleguen a una mejor. Muy bien. Vamos a empezar. Acá seguro la discrepancia ustedes también ya viene y no estoy viendo en sus individuales ni en sus grupales. ¿Es infarto o no es infarto? Es infarto. Uno dirá si es infarto, otro dirá no es infarto. Para hablar del problema ya. Para hablar del problema. Ya. No, si es, uno dirá, ¿es infarto
infarto o no es infarto? Vamos a ver. ¿Qué piensas? ¿Si es infarto o no es infarto? Sí es. El problema. O sea, mejor dicho, la palabra infarto, ¿lo dejo en problema o lo paso en hipótesis? Oh, problema. Lo mandamos esto como para complementar un poco la pelea de la semana pasada. Que llegué a mi casa tan feliz. Llegué tan feliz a mi casa. Y mi esposa me dijo, ¿dónde vienes? Y ahora sí se hace una broma. Qué bonito Muy bien, entonces, ¿lo dejamos en problema o lo paso a hipótesis? No, problema. Es un problema. Es problema. ¿Por qué Según tienes? OMS, dice que la según los criterios de OMS, dice todo. ¿El problema es síndrome coronario agudo con elevación del ST o el problema es infarto agudo del miocardio con elevación del ST? Infarto agudo. Infarto. Porque el síndrome coronario abarca, puede ser angina inestable, Puede ser también Pero puedo decir con elevación DST. Nada, pero no tiene una clínica que inestable, no tiene. no tiene la clínica para una angina inestable, No tiene clínica. sino que No, una cosa es, No, mantiene la clínica. estamos hablando de la cardiopatía. Estamos hablando acá de la cardiopatía aguda. claro, por eso. No estamos hablando de la cardiopatía crónica. ¿Ya? O sea, aquí es estable como cardiopatía aguda. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a discutir ahorita. La mayoría, es que acá también hay diferentes, pero la mayoría, y no porque por mayoría como el Congreso, sino porque sería lo más lógico, a pesar que la definición es al infarto que salió, que los puede juntar, ese paciente ya tendría un infarto agudo del miocardio con elevación del ICT. Pero eso no es así. Si hay una controversia, lo lógico, porque me sustentan, no, doctor, que el infarto es un diagnóstico de enzimas, si se ha cambiado, es enzimas. Según los Todavía no meses puedo puede hablar. ser EKG o enzimas, una de las dos. Claro, pues es lo podrían- que me refutan, ¿no? No, pero puede ser con el sí, tiene que estar la enzima, si no está la enzima no es infarto, porque ahí dice que era muy bien, sí. Y a eso lo puedo pasar, porque eso no estamos en una discusión. Pero el resto sí no. Así, pero la nota no solo es de él, la nota es de todo, a lo que quiero llegar. ¿Ya? Entonces me pones así, bien, lo paso, pero abajo me dices crépitos, se acabó, no tiene sentido. Mejor no vengas a discutir. Me dice lo mismo y abajo me dice hipótesis diagnóstica Killing 2 y problemas de salud crépitos. También, entonces no para. Pues la nota es un paso. La parte de discusión sí está muy bien. Muy bien, pues acá dice SICA con elevación del ST, supongo que ellos lo dicen, supongo, me alucino, que es por eso. SICA con elevación del ST, crepitantes en el tercio inferior de los campos pulmonares, diabetes mellitus tipo 2 y hipertensión arterial. Hipótesis diagnóstica, infarto agudo de miocardio del segmento ST, acá es otra. Las cosas tienen que escribirse como son. O sea, por ejemplo, cuando hay un Luis, que su nombre es con Z, lo dice, ¿no? ¿Cómo te llamas? Para Luis, pero es con Z por si acaso. Porque el nombre es así. O sea, los términos son infarto agudo de miocardio con elevación del ST o del segmento ST. ¿No? Entonces, por ejemplo, el infarto, bueno, yo sé que han escrito rápido, que todo se está fastidiando y entregue, pero bueno, el infarto agudo de miocardio del segmento ST no es. ¿Por qué? ¿No? Porque el segmento en realidad es una traducción, el segmento, o hay el corazón segmento ST. No. Parece que ese se está infartando. De la cara ¿No? inferior. Entonces, es lo que dicen que De la cara posterior. edema agudo de pulmón, si bien es cierto, es una hipótesis, aguantando, pero edema agudo de pulmón no encaja dentro de los problemas de salud que tú tienes. Por unos crépitos, el tercio inferior, crépitos en vasos pulmonares, no puede decir que es un edema agudo de pulmón. Doctor, Puede tener una congestión pulmonar. pero sí se podría poner como problema una congestión pulmonar dentro de... Bueno, y hasta eso sí lo puedo hacer, pero estas cositas, así, si ves que el hipótesis aguanta todo, sí, me se han mandado hasta con pericarditis constrictivos. No, pericarditis. Bueno, también, pero bueno. Después el papel ya no aguanta todo.
¿Ya? Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en la cara infraposterior, crepitantes, por ejemplo acá ya no iba crepitantes, ¿no? Crepitantes en tercio inferior de ambos campos pulmonares, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, y ahora sí, ya no es necesario que me especifiquen, pero no, diabetes mellitus porque no se puede determinar si este paciente se encuentra con una diabetes controlada o no controlada, faltan datos. Faltan datos. Hipertensión arterial, hipótesis diagnóstica, aterotrombosis, insuficiencia cardíaca izquierda, edema agudo de pulmón cardiogénico. Acá infarto agudo de miocardio ST elevado, igual crédito sentencia inferior de ambos campos pulmonares, infarto agudo de miocardio cara inferior. Por eso, si yo tengo el electrocardiograma, ya tranquilamente puedo definir que es ST, por lo menos ya que es un ST elevado y la cara. Entonces, ¿por qué pongo en hipótesis diagnósticas cara inferior? Mira, acá dice, problema de salud, infarto agudo de miocardio, ST elevado. Ya, vamos a poner ahí está bien. Y como hipótesis diagnóstica, infarto agudo de miocardio en cara inferior. ¿No? Entonces, ¿qué? Porque no tengo nada más que escribir en hipótesis. Además, le estoy diciendo para cuando se arreglan los problemas, ¿no? Entonces, yo arriba lo dejo, ¿no? Infarto agudo de miocardio con elevación o simplemente ST elevado. Cuando voy a hacer con elevación del segmento ST en la cara, tal, ¿por qué hace el electrocardiograma? No hay hipótesis diagnóstica de insuficiencia cardíaca congestiva. Acá este término es igual, ¿no? Como estaba diciendo, ¿no? Si yo lo dejo así como secas, insuficiencia cardíaca congestiva, estoy asumiendo que es un problema de la insuficiencia cardíaca, no de que se esté produciendo insuficiencia cardíaca secundaria o infarto. No, acá tendría que ser o lo pones por problema 1, por ejemplo, infarto 1, o simplemente secundario infarto, que podría ser el caso, ¿no? Pero ya esa hipótesis sí podría pasar. INMA con ST elevado en cara inferior, hipertensión, diabetes, edema pulmonar de origen cardiogénico, INMA de origen aterotrombótico, insuficiencia cardíaca, ¿no? Síndrome coronario agudo con elevación, tamaño de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y crépitos virosales. Por ejemplo, acá sí más o menos la trataba de insuficiencia cardíaca secundaria, INMA ST elevado, quiritosis, pues, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la definición de infarto lo vamos a ver, te dice que tiene que estar el marcador. También hay otra definición donde te dice que la elevación del ST en pacientes que tienen síntomas de isquemia es un infarto. ¿Ya? El problema está cuando no hay la elevación del ST. El problema de la medicina es ese, que todo el mundo saca, pero y las dos se basan, una se basa en que las autopsias se basan en que hay necrosis, y la otra se basa en que casi todo, el 99%, casi 100% de los pacientes que hacen la elevación del ST elevan a suicidio y progresan o infarto o infarto no. Entonces, de ahí se basa. Y vamos a empezar. Entonces, el caso sí ha estado más o menos. El otro caso ya lo voy a mandar ahorita. Se trata de un paciente también de emergencia. Si faltan datos, es porque estos son tomados tal como está de la hojita de emergencia, han sido tomados. ¿Ya? O sea, no tenemos que trabajar con eso. Si faltan unos datos, no se puede inventar, se trabaja con lo que tiene. ¿Ya? Entonces, por eso son una carita nada más. La evolución de este paciente fue buena, ¿no? Se recuperó, hizo de cardiología, hizo de dado de alta y no vemos ni una secuela. Entonces, nosotros tenemos que los mensajes de la siguiente clase, los puntos claves son que primero el infarto agudo de miocardio tipo es vivo. ¿Ya? Entonces, incluso existe una calidad del infarto, la calidad de la atención del infarto de miocardio, que te mide cuánto tiempo demoras en darle tratamiento, en instalarle el tratamiento desde que el paciente te cruza la puerta en tu centro. En realidad, ¿cuándo debería comenzar idealmente el tratamiento de un infarto? ¿O dónde debería diagnosticarse y comenzar el tratamiento de un infarto? En los países desarrollados se dice que eso debe empezar en el sitio donde se manifiesta. Se manifiesta en la casa, ahí nomás debe ser diagnosticado y empezar el tratamiento. O si no, mínimo en la ambulancia de paramédicos. Ahí debe empezar. Al hospital solamente debe llegar para continuar el tratamiento y dar soporte.
Pero bueno, como nosotros el SAMU que tenemos todavía recién está empezando, una buena iniciativa, pero recién está empezando, normalmente el SAMU no da tratamiento, simplemente lo recoge, se presume un infarto, administra oxígeno, un aliento y lleva al hospital. Se menciona que no debe pasar más de 30 minutos desde que el paciente cruza la puerta, no desde que el paciente es admitido a la emergencia, desde que el paciente cruza la puerta hasta que tú ya diste el tratamiento, ¿no? En realidad, y la reperfusión no debe pasar más de, como si eran 4 horas, no debe pasar más de 6 horas de iniciado los síntomas. ¿No? De iniciado los síntomas, la terapia de reperfusión, que es otra cosa. Muy bien, no quiere decir que si vienen más de 6 horas ya no le des tratamiento, ¿no? Es otro tratamiento. Entonces, lo que nosotros queremos ver, acá está, les enseñé a sus compañeros, porfiados, pero para que ustedes, los mensajes son los siguientes: necesitas que estas rutas de emergencia, tienes que reconocer el infarto, o por lo menos los síntomas de infarto, y saber que el infarto es vida, y para el tiempo es vida en el infarto, y ir para el alto. Otra cosa, tienes que saber conceptos que, si bien ciertos son antiguos, pero aún todavía se siguen tomando en los exámenes, ya exámenes de ingreso al seguro, los exámenes de final, ¿no? Por ejemplo, uno de esos son estos conceptos, que este me parece que es del 80 y tanto, antes de que ustedes nazcan, ¿no? Entonces, menciona que la clasificación del dolor tipo anginoso, ahí hay un error que lo vamos a corregir, ¿ya? Hay un error. Entonces, el dolor anginoso no está especificando que sea angina, o no está especificando que no lo sea, simplemente está diciendo que es un tipo de dolor, ¿ya? Hablando de esto, uno de los mensajes que les quiero dar es que existen los infartos que no tienen dolor, ¿no? Así tranquilamente, el paciente tanto le duele, pero eso está importante. Es tanto a veces que no tienen nada, que se los detecta un electrocardiograma a la secuela de un paciente que se va a hacer un riesgo quirúrgico después. ¿Ya? Entonces, la ausencia del dolor no descarta el infarto, ¿ya? Pero su presencia sí te la acerca. Entonces, ¿cuáles son la clásica? Entonces, el primer criterio es el tipo de dolor. El dolor retrostendático opresivo irradiado al hombro, a la mandíbula y al epigástrico. De ahí que a veces tenemos nosotros algunos síntomas que algunos les consideran que son equivalentes anginosos. ¿A qué se refiere? Que eso sería una traducción de un infarto, pero que sin necesariamente haya dolor. Uno de ellos, el principal, es la disnea. O sea, el paciente acude y dice: doctor, vengo porque no puedo respirar. ¿Qué siente? No, porque hace una hora siento que me falta el aire. Me falta el aire y se echa. Pero siente dolor, no, solamente lo único que siento es que me falta el aire. Hipertenso, diabético, larga data, convulsionando, sobrepeso, lo que sea. Entonces, sospechar que eso sea un equivalente anginoso. ¿Ya? Sea un equivalente anginoso. La disnea. Lo malo es que la mayoría de disneas que llegan a emergencia son porque son trastornos psicosomáticos, de ansiedad generalizada, lo que sea, ¿no? Luego se pelea con el enamorado y tanta cosa, o tiene problemas, siente que le falta el aire, son trastornos psicológicos. Pero eso no quiere decir que todos lo sean. Entonces, cuando sospechamos, si viene un paciente, por ejemplo, un adolescente de 16 años, que tuvo problemas con su mamá, que no dejaron ir al concierto de Carlos Vives, ¿no? Entonces, es probable que esa disnea sea simplemente un trastorno psicosomático. Pero en cambio, si viene un paciente, no lo descarta concretamente, ¿no? Pero es más probable. Si viene un paciente hipertenso, diabético, con factores de riesgo cardiovascular, los establecidos que ustedes no conocen: el HDL bajo, el HDL alto, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, fumador, entonces, y más de 40 años. Entonces, la sospecha de ser disnea en ese paciente de un infarto puede ser más alta, ¿ya? Aunque no tenga dolor. Los otros equivalentes que se ha visto, que son menos frecuentes, pero que también están, es el dolor mandibular, porque el dolor se irradia en la mandíbula. A veces no hay dolor y simplemente tienen molestias o dolor en la mandíbula.
o sumaxilar, como tienen, le examinas la faringe, la orofaringe, las amigas, todo está normal. ¿Cómo va a tener un dolor acá si todo está normal? Entonces, y tiene factores de riesgo, hay que tenerlo presente. El otro equivalente, probablemente que sea anginoso, podría corresponder, es la epigastrangiopirosis. A veces llega a manifestar pirosis. Tienen dolor en el epigastrio, algunos ya lo refieren hasta como ardor, como quemazón, y se confunde como gastritis. No estoy diciendo que todas las pirosis sean, pero sospecho. En ciertos son casos un poco raros. Pero se ha visto, ¿no? En las artes mandaron de Chocope un paciente que estuvo hospitalizado por gastritis. ¿Qué lento? ¿Cuántos alumnos ahora? Supongamos que acá hay 60 alumnos. De los 60, 50 van a tener gastritis. Por la vida que tiene, gastritis crónica, gastritis superficial, gastritis helicobacter. La gastritis es tan frecuente, así que cuando tengas gastritis ni te asustes. ¿Ya? Entonces, las pacientes hospitalizadas con infecciones de riesgo por gastritis le pusieron omeprazol, no mejoró, seguía con ardor, le hicieron la endoscopía, le encontraron gastritis crónica superficial, le seguían dando omeprazol, como no había mejoría, lo refieren a la SARTE para tratamiento por gastroenterología. Como el protocolo de la SARTE que ingresa el paciente en emergencia, siempre sacaron un electro para que el hospitalice, le sacan un electro de vía onda Q en la faringe, porque había pasado casi una semana. Entonces, ¿cuándo sospechamos? Ahí está la utilidad de los cursos. ¿Cuándo sospechamos? Cuando la enfermedad no se comporta como tal. Por ejemplo, gastritis, te doy omeprazol, no te mejoras, te sigo dando omeprazol, no te mejores. Te hacen endoscopia, es una gastritis crónica pero superficial, eso no justifica tanto. Debe haber otra cosa. Cuando la evolución de la enfermedad no va como debe ser, hay que sospechar que haya otra cosa o que no sea lo que estás pensando. ¿Ya? Y el otro equivalente anginoso es el hipo. El paciente que tiene hipo, pero estamos hablando de un hipo que dura hasta más de 4, 5 horas, hasta 24 horas. Entonces, en ese paciente con hipo hay que sospechar que podría ser el infarto también. ¿Ya? No del hipo después de que te resaquea. Entonces, el otro criterio es que aparece con el estrés, ya sea físico o emocional. Porque el ejercicio o lo emocional que tendrá problemas. Y el último criterio es que calme con el reposo o la administración de nitratos. Eso también, por ejemplo, ha sido cuestionada la administración de nitratos, porque la esofagitis por reflujo también se calma con la administración de nitratos, ¿no? Pero tradicionalmente, por eso digo esto que está muy cuestionado, pero a veces les preguntan en los exámenes de ingreso al seguro, ¿no? Que es el objetivo ahorita, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta. Cuando cumple los 3 criterios, se dice que es un antibipolar anginoso típico. Cuando solamente cumple 2, es atípico, o cuando cumple ninguno, es no dolor anginoso. Pero eso no quiere decir que no sea infarto o que no sea angina, ¿ya? Entonces, solamente estamos hablando de tipo de dolor. Lo único que hace es decir, este paciente tiene un dolor anginoso típico, las probabilidades de que esto sea un síndrome coronavirus son altas. Tiene síntomas isquémicos. Y si tiene uno nada, las probabilidades son bajas, pero no te la descarta por completo. Si es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, hay que seguir la sospecha y se tiene que seguir buscando. Tradicionalmente mencionaban que 3 electrocardiogramas separados entre 5 a 10 minutos cada electro y sigue persistiendo la normalidad, es poco probable que sea algo cardíaco, a pesar de que hay casos que son infartos con electrocardiograma normal, pero esos ya son casos muy raros, ¿no? La otra es las enzimas también, pero sabes que las enzimas negativas tampoco te descartan, porque finalmente puede ser una angina inestable. Entonces, ahora, ahí llegaba el problema. ¿Es infarto o no es infarto? Tradicionalmente también se menciona esto, y esto también les pongo porque eso les pregunto. O sea, acá ustedes están porque yo veo las preguntas más que se hacen y le hacen a modo de caso clínico. Por ejemplo, te dicen, paciente varón de tantos años ingresa al hospital por presentar un dolor así, así, así. Se le realizó un electrocardiograma que no muestra elevación del ST y los marcadores enzimáticos son estos, y te ponen entre paréntesis valores normales. Digo, ¿usted de qué se trata? Eso es un caso clínico típico, que son 4 renglones en un examen de ingreso. Entonces, ahí uno lo hace así.
Y las flechitas son las que mandan algo hacia acá. Igual, tenemos en la sospecha, no necesariamente todo paciente que se sospeche Zika tiene que tener dolor, ya lo estamos estableciendo muy bien, basta que tenga un equivalente que nos dice una distia, el paciente se lo ve. Otra característica de un dolor cardíaco es que a veces el paciente siente que le va a pasar algo, se empieza a sentir angustia. Cuando se afecta el corazón, el paciente manifiesta que, como que algunos dicen, como siento que me voy a morir, o siento que me va a pasar, siento que tengo algo, y se siente una angustia, una desesperación. Y a veces eso a veces ya te da la sospecha. Lógicamente, el trastorno psiquiátrico también puede ser eso. Pero ahí está el arte de la medicina. Entonces siento algo, siento algo, no puedo respirar y siento que me va a pasar algo. Pero dolor no tengo, pero siento sí algo que va a pasar. Y no puedo respirar, el oxímetro está normal, el oxímetro del pulso está normal. La otra que es así, la tromboembolia pulmonar. Muy bien, entonces el electrocardiograma es un examen rápido, no te demora más de 3 minutos. Está al alcance de todas las emergencias, no hay ninguna emergencia que yo conozca que no tiene un electrocardiograma en su sala. A veces no hay papel, pero es otra cosa. Pero de todas maneras ahí está en el monitor que lo puedes ver. Entonces, si ahí viene el enfoque, ahorita no vamos a discutir que cuando se elevación del punto a flote se eleva acá, se eleva el módulo, que si no es derivada, bueno, eso ya no, porque si no, no vamos a pasar mucho tiempo. La cosa es, ¿tiene elevación del ST o no la tiene? ¿Ya? La elevación del ST se les ha puesto en el electrocardiograma para que ustedes mirándolo se acuerden de esa imagen, que esa imagen es una elevación del ST. Si no tiene esa imagen, no es una elevación del ST. Pero estamos hablando de la derivada 2T ABF, porque las otras tienen un infradesnivel, que puede ser en espejo, puede ser por posterior. ¿Ya? Entonces estamos hablando de las derivadas de la cara inferior. Entonces, si hay la elevación del ST, entonces lleva de frente como infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Dicen, no, pero que faltan las enzimas, que falta cosa. Sí, pero hace elevación de enzimas. Ahí ya no hay que preocuparnos de la elevación. La elevación de las enzimas, lo único que lo usamos es para ver el pronóstico. Si la curva enzimática normalmente tiene un inicio, tiene un máximo, una meseta que le llaman, y luego empieza a caer. Esa meseta se alarga, es decir, si demora la caída de las enzimas, ese infarto es pronóstico peor a uno que rápidamente las enzimas caen. Normalmente nosotros lo utilizamos como pronóstico, más que como diagnóstico, ¿no? Y ahí está muy bien. Lo único que tenemos que ver si ese infarto va a algo que tradicionalmente se decía va a ser un IMA agudo y un IMA agudo. Entonces, si hay elevación del ST, considérenlo como infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Ya? La otra es si no hay esa elevación, ¿qué pasa si el síntomas? Ahí, por ejemplo, acá dice dolor torácico. En realidad no sería dolor torácico, sino sería sospecha o síntomas, signos, ¿no? Porque estamos concluyendo que la ausencia de dolor no te descarta un infarto. Por ejemplo, yo tuve una vez un paciente que trabajaba en una época de la emergencia de la Sana. Llegó un paciente que solo le dolía acá, solo sentía un dolor acá. Y que cuando le sacaron el electrocardiograma salió que tenía un infarto en cara inferior, confirmado con las enzimas cambiadas. No ST elevado, no. Entonces hay que tener mucho cuidado. No, la ausencia de dolor no descarta el infarto. Y el primer electrocardiograma normal que se le toma al paciente tampoco descarta la presencia de un. No, que viene que le duele el pecho, le toman el electro, no está normal, señor, no se preocupe, para medicar, no vaya, no se preocupe. La sospecha exacta obliga a quedarse. Es mejor, eso sí les dije, en sepsis, en infarto, es mejor pecar de exceso que de defecto. Después decirle no se preocupe, vaya nomás, a decirle regrese porque sí tuvo. ¿Ya? Cuando hay anormalidades en el segmento ST, digamos que básicamente son rectificación, el ST se hace recto,
totalmente, como si hubiera una raya puesta, o hay un infradesnivel. ¿Ya? Hay alteraciones en la onda T, si la onda T se hace hiperaguda o picuda, o la onda T se hace negativa, vamos a ver eso, bandas isquemia, lesión, necrosis, subendocárdica, subpicárdica. Entonces, ahí entra ya en juego el diagnóstico a través de los marcadores enzimáticos. En la tercera definición dice que preferiblemente sea troponina. En realidad la troponina no está al alcance de todos los peruanos. La troponina cuesta más o menos entre 120 a 140 soles, dependiendo de qué laboratorio lo haga, ¿no? Entonces a veces traen unas troponinas, y la troponina que se usa es una troponina ultra sensible, que hasta cuando estornuda se puede elevar, siendo exagerada. Un poco de falla renal se puede elevar, esas troponinas que toman. Y aparte por el costo. Y los laboratorios de emergencia no los tienen. Pero nosotros seguimos trabajando con el marcador CPKMB, que si más o menos cuesta entre 18 y 20 soles comparado con los 120 del otro examen. Porque no necesitas uno, dice elevación o descenso. O sea, si tú para que veas que sube o baja, tienes que tener dos tomas, aparte que te marque el pronóstico. ¿Ya? Entonces, pero si hay elevación o descenso de las troponinas, entonces ahí viene, si yo tengo un infradesnivel del ST, así fue una pregunta que le vi, una pregunta de enana. Dice, paciente que tiene un infradesnivel del ST y hay movilización de enzimas cardíacas, diga usted cuál es el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, pero dentro de unas alternativas que supongo que nadie cayó, pero que la intención era hacerlos caer, pusieron infarto agudo de miocardio con infradesnivel del ST. Entonces, ese término en realidad no existe. Infarto agudo de miocardio con infradesnivel del ST no es, sino todo ese conjunto se llama infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. ¿Ya? Por más que el infradesnivel esté, por más que haya un infradesnivel del ST, sino que a veces hace juego de palabras para hacer caerse, es un pase en nuestro trabajo. Entonces, por más que haya un infradesnivel, es sin elevación. Todo ese conjunto se llama sin elevación. ¿Ya? Porque en esa pregunta había elevación del ST, angina inestable, infarto con infradesnivel, no se puede determinar y ninguna de las anteriores. Pues estaba dirigida a hacer caer. Normalmente este tipo de preguntas ya no está aceptado no sé si los acredita usted, ya no se debe poner tramos. De todas maneras, ¿no? Por si acaso. Entonces, todo el conjunto se llama infarto sin elevación del ST. Y si las enzimas, no hay movilización de enzimas cardíacas y todos no hay esa movilización, eso se cataloga como una angina inestable, que tradicionalmente le han bautizado como preinfarto, el famoso preinfarto. ¿Ha tenido un preinfarto? Sí. Entonces, acá hay una palabrita que es un EKG normal, ¿no? Eso, puede haber un infarto con EKG normal, en teoría sí podría haber, sería demasiado raro. Solamente hubo un caso en el Hospital de Salta de casi 3 años y más estuve, de un médico todavía, que él no sentía nada, ni una molestia, ¿ya? Ni una molestia. Su electrocardiograma estaba siempre normal, pero sus enzimas cardíacas, la troponina y la CPK, a ver si habían hecho curva. Como era médico, lo trataba como un infarto, a pesar de que ustedes ven no está cumpliendo, porque tiene que haber al menos un criterio más. No, pero esa troponina y CPK, ¿de dónde salió? Es el único caso que he visto que los cardiólogos se rompían la cabeza. EKG normal mencioné, pero en realidad es bien difícil que el EKG esté normal. El primero sí puede estar normal, el primero sí, ¿ya? Pero el resto es muy difícil, pero lo dejamos ahí. Entonces las conclusiones en teoría, o teóricamente, son que el dolor, la ausencia de dolor no descarta el infarto y el electrocardiograma normal tampoco lo descarta. Esta es una clasificación sobre todo para... ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo sacan al ST y le dan esa importancia? Que significa porque es el único que va a repercusión. O sea, entender un infarto agudo de miocardio ST elevado significa que tiene que haber ahí repercusión. En los otros, todo el conjunto, ya sea angina inestable o sin elevación del ST, es una terapia
si bien siendo precoz, es una terapia que es antitrombótica, anticoagulante y estabilizadora de placa, que básicamente son heparina, o normalmente debe ser enoxaparina, aspirina, clopidogrel y atorvastatina. Entonces, pero en la elevación del ST, necesariamente es una repercusión antes de las 4 horas de iniciar los síntomas. Cuando ya pasa 4 a 6 horas, todavía podría ser más de 6 horas ya es dudoso, y más de 12 horas ya es inefectivo, que no tiene sentido. Pero eso es de iniciado los síntomas, no desde el ingreso al hospital. Si viene, ¿a qué hora empezó el dolor? Empezó a las 10 de la mañana y son las 7 de la noche, ya prácticamente no se puede hacer nada. Me refiero a repercusión. ¿Ya? Es la importancia por la cual a veces lo clasifican así, con elevación y sin elevación. Un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo completo de rama izquierda, la mayoría de veces lo catalogan como si fuera un infarto con elevación del ST. Y creo ahí la definición también está, bloqueo de la rama izquierda, pero siempre cuando es 9, ¿no? Bloqueo 9. Y esto es a lo que de acá se agarraba, ¿no? Decían, la definición de infarto por el miocardio dice que tiene que haber movilización de enzimas, esa es la condición obligatoria, más al menos uno de y esos al menos eran los síntomas con el electrocardiograma, porque los otros tres, por ejemplo, la presencia de onda Q ya es un diagnóstico tardío, y los otros dos de ahí es con resonancia, ecocardio o procedimiento, así que eso en emergencia no está. Para hacernos fácil, es simplemente síntomas de isquemia o electrocardiograma. Dice al menos, o sea, puede ser movilización más síntoma, o movilización más electro, o movilización con síntoma y electro. Son las tres condiciones que se pueden dar. Y esto es lo otro que tienen que determinar, ¿no? También lo pongo porque sí vi hacia algunas preguntas que decían. ¿Cómo se traduce una lesión en el electrocardiograma? Esa era la pregunta. La otra que dice, una isquemia miocárdica se traduce en el electrocardiograma como así. Y otra pregunta también fue una hipercalemia. En un electrocardiograma se podría confundir con que venían, ¿no? Dosis, isquemia, electrocardiograma, ondas tepículas, toda onda tiene isquemia. ¿Qué preguntas así medias raras que las vi? Entonces, lo que tienen que entender que la parte de su endocárdica, su epicárdica, en realidad, acá el punto que tienen que llegar es onda T, isquemia, segmento ST, ¿ya? Lesión y onda Q, necrosis. ¿Ya? Es lo que tienen que tener en cuenta. Por eso de que está más el 25%, eso también cambiado. Lo único que necesito de acá es la T, que es para isquemia, el segmento ST para lesión y la onda Q, que es de necrosis. De acá, por ejemplo, también se viene haciendo el cuadro grande, solamente necesito el 1 y el 2. El tipo 1 y el tipo 2. ¿Esto por qué es importante? Por ejemplo, hay un alumno que ha puesto lesión subepicárdica como problema de salud. Le han puesto infarto, nunca le han puesto lesión subepicárdica en la cara diafragmática ahí en contra de lesión subepicárdica. Entonces, en el infarto agudo también lo clasifican como varios tipos. Lo que acá me interesa solamente que ustedes sepan diferenciar el 1 y el tipo 1 y el tipo 2. ¿Qué es lo más importante? Mira, porque el tipo 3 es muerte súbita. ¿Para qué vas a estudiar? Es medicina legal. El tipo 4 y el tipo 5, eso es procedimientos cardiológicos. Tampoco no lo vas a ver.
Entonces solamente lo hacemos simple, tenemos que definir. Acá en teoría habría lo que sea un infarto primario y un infarto secundario. En teoría sería así, para explicar bonito. El infarto primario es el tipo 1, donde el corazón, el problema está en el corazón, se rompe la placa, se vienen las plaquetas, se forma el trombo y desencadena todo el infarto. Y el infarto tipo 2 es el infarto secundario, para explicar es bonito. El infarto secundario, el problema no es el corazón. Las arterias están o limpias o con su placa, pero las placas no se han roto. El problema es otra. Ya, es otra cosa. Es decir, hay un desbalance entre el aporte de sangre al corazón y la necesidad de consumo del corazón. Ustedes saben que por fisiología de Guyton, la taquicardia es el principal determinante del consumo miocárdico de oxígeno. Son la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Son los dos determinantes del consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ya? Entonces, si yo tengo taquicardia, voy a consumir más. Pero al aumentar la frecuencia cardíaca, también saben ustedes por fisiología que a más frecuencia, menor diástole. Y a menor diástole, menor irrigación del corazón. Entonces, por eso es que ahí se produce el tipo 2. Por eso es que un paciente que está en shock séptico, que está en sepsis, que está en hemorragia, que está en anemia severa, insuficiencia respiratoria severa, que está intubado con intención becaria, que está en estado crítico, puede tener un infarto. Pero ese infarto no se trata de la causa de base. ¿Ya? No es infrecuente, no es raro encontrar a un paciente que está en sepsis, que está incluso usando shock séptico, usando vasopresores y de pronto empieza a alterarse el electrocardiograma, le toman una troponina, sale alta, le toman un CPG, sale alto y actúa ahí como distractor, porque tú al ver eso, hemorragia, ese infarto, dices, no, está haciendo un infarto y empieza a interconsulta al cardiólogo, el cardiograma, no está. Cuando el problema no es el corazón ahí, el problema es otra cosa. ¿Ya? La única excepción sería el vasospasmo coronario, pero eso es bien raro y eso no se ve en las emergencias. Entonces, el infarto tipo 1 ya vemos como infarto primario. No dice la guía que es un infarto primario, pero para que me entiendan, es un infarto primario donde el problema sí está en el corazón, que es por ruptura de placa y se forma el coágulo y se tiene toda la balanza. Y el infarto tipo 2 es el infarto secundario, para decirlo así, donde mayormente eso aparece, el infarto aparece dentro del contexto de otra enfermedad. El clásico ejemplo es un paciente que ingresa por otra enfermedad, hemorragia, diarrea severa, insuficiencia respiratoria severa, todo lo que sea, tiene una enfermedad de fondo y empieza a aparecer cambios. Es un infarto tipo 2. En cambio, el infarto tipo 1 es el paciente que normalmente está caminando tranquilo, de pronto empieza el dolor y se desencadena el dolor. Ese es el infarto tipo 1. Ya en el 1 yo sí lo trato con todo lo que tengo. En el 2 simplemente trato la causa de base. El 3 ya está muerto, el 4 y 5 son procedimientos cardíacos. ¿No? Ahí está. Por eso de esas diapositivas estaban en lo que me falta poner donde la han bajado, porque obviamente eso no lo he hecho yo. Pero lo puse ahí porque el tipo 1 para recalcar más, porque en emergencia a veces nos distraemos. El paciente viene con hemorragia severa y está haciendo infarto, sí, te consulta y el le llaman. El cardiólogo de turno, bajar, urgente, emergencia, cardiólogo. No necesitaría ni llamar al cardiólogo porque ese infarto está siendo parte, trata la hemorragia, porque está haciendo un secundario. Que va a elevar las cardíacas, la va a elevar, que va a alterar el electrocardiograma, lo va a alterar, eso es obvio. ¿Ya? Y el infarto tipo 2 es el que está ahí, ¿no? O sea, el espasmo coronario, que es la única excepción. La taquicardia, que es la más frecuente, la taquicardia supraventricular paroxística, la respiración auricular con respuesta alta, anemia, pero estamos hablando de anemia severa, de insuficiencia respiratoria y la hipotensión, que son los más frecuentes. Y finalmente esto, ¿no? que lo habíamos puesto ahí, entonces, ¿por qué lo puse? Es lo que le quería decir. Porque veo un alumno o alumna, porque no decimos los nombres porque ya cada uno sabe a quién nos estamos refiriendo. La idea es que mejoren y que lleguen con alguito, aunque sea para su internado. Ya sé que de repente para el 25 de diciembre ya se olvidaron de todo, pero por lo menos aunque sea algo recordarán.
el otro año cuando vuelvan a ver al paciente así. Puede insuficiencia cardíaca, Killing 2. ¿No? Entonces, como hipótesis diagnóstica, otro como problema de salud. Cuando tú pones insuficiencia cardíaca, Killing 2, eso está mal. Ángulos tienen que estar reservados no para eso. Ese sería, por ejemplo, insuficiencia cardíaca según la clasificación del millón y tanta cosa. Que es el línea, leves esfuerzos, al reposo, moderados, eso es otra cosa. Entonces, es infarto, voy a buscar Killing 2. Si yo te digo, es un infarto, Killing 2, un infarto, Killing 2, entonces ya mi mente ya sabe que es algo increíble. Si tú presentas a tu paciente, ya claro, cuando uno presenta al paciente son dos internos diferentes, ¿no? El interno es el interno que dice, ¿cuál es tu problema de salud? Porque a veces llegamos así, dime los problemas nomás, dime los problemas. Cuando es interno confiable, porque sí, así como hay médico confiable, interno confiable, paciente confiable. Entonces, dime los problemas nomás, el interno empieza a decir, ya muy bien. Entonces, un interno que diga, un infarto miocardial, la ST elevada, la cara inferior ha tenido, y de ingreso doctor con Killing 2. Entonces, el asistente ya sabe con quién está hablando. En cambio, si dice, no, es un infarto, doctor, y al examen cuando ingresó se encontraba créditos y el estómago pulmonar. Es diferente. A eso es lo que quiero ver. Por eso, las escalas hay para todos. Si tienen un paciente en la emergencia con pancreatitis, hay escalas de pancreatitis. Si tienen un paciente en emergencia neumonía aquí en la comunidad, hay escalas para neumonía aquí en la comunidad. Hay escalas que te dicen, no, este paciente tiene que estar en piso, este tiene que estar en la UCI y este lo mandas a su casa. Si tienen un paciente con shock, hay escalas que también tienen gravedad. Escalas hay para todo. Entonces, por eso siempre traten de poner el nombre del paciente. Y encontrarlo no es difícil. Antes era difícil, ahora no. Simplemente agarras tu smartphone, lo buscas y ya está. Se acabó. Y menos de lo que termina de ser la historia, lo encuentras en la clasificación. O sea, las escalas hay para todos. Las escalas hay para todos los pacientes. Entonces, ¿y esto de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿Por qué? Porque tú me presentas, ha sido un Killing 2, entonces en mi mente digo, bueno, la mortalidad es baja y solamente tiene un crédito. Eso lo voy a examinar, ya no tiene créditos, muy bien, se está mejorando. Y tú me presentas, doctor, vamos en el pasillo, ¿no? presentando el caso. Un infarto Killing 4, mi mente ya está, no lo voy a encontrar bien. Es el lenguaje médico. ¿Ya? Entonces, y para que le expliquen al paciente, pues, o al familiar, porque el paciente no le vas a explicar que tiene 90% de mortalidad. Entonces, acá es 80-90. Para que le expliques al familiar y te evites un problema legal. ¿En qué sentido? El 90% de los problemas médicos legales, no puedo decir el 100%, porque sí hay a veces, pero el 90% son por error o por falta de información. Porque el paciente o el familiar se imagina una cosa y en la realidad está pasando otra. Y este es el clásico ejemplo. Y entra y dice, doctor, ¿cómo está mi paciente? Sí ha tenido un infarto, pero ¿cómo está? Dígame cómo está. Sí, está estable. No sé, está estable, estamos haciendo, está estable. Entonces, el familiar siempre interpreta que estable significa que se va a mejorar, que está bien, chévere. Y a las 6 horas fallece. No, pues el doctor en la mañana me dijo que estaba estable. Negligencia seguro. Porque la primera fase del dolor es la negación. Y la segunda, la ira. Maldito. Es la evolución natural. ¿no? Negación, ira, ¿qué más? Negociación, aceptación y resignación. ¿No? Entonces, en esa fase de primera negación y nunca está la vecina que sí, que la vez pasada mi amiga también hicieron lo mismo, y que se nos sabe nada, empiezan todo el tipo de problemas. No te hacen nada, pero te hacen perder tiempo y dinero. Entonces, si tú sales y dices, mire, ¿saben qué? Como una vez un cardiólogo salió y dijo, mire, usted familia sí, venga, pero usted que es su esposa, muy bien, mire, su esposo acaba de tener un infarto. Dentro de los infartos lo catalogamos como graves. Ella, si tú dices, ha tenido un infarto, ST elevado, lo catalogamos como graves y no graves, ha tenido grave. Y nosotros nos dejamos llevar de una escala que está validada internacionalmente, señor. Y le sacó su celular y le dijo, acá, su esposo tiene esto y clasifica como un Killing 4. Entonces, Killing 4 tiene que tener en cuenta que una mortalidad es alta de 80-90%. Y le recalca, significa que 8 o 9 de cada 10 pacientes como su esposo se mueren. Así que tenemos que estar preparados para eso. Entonces,
Cuando sucede ya, él sale, llama, si está grave, como que hay un poco de resignación. Y ya no hay esa etapa. Aparte que es un derecho de saber qué es lo que tiene en la verdad. Eso de estar estable, no se preocupe, eso a veces trae problemas. ¿Ya? Y para ti mismo, sabes qué es lo que esperan. Sabes qué es lo que esperan. Entonces, el paciente, infarto agudo del miocardio con elevación del ST o con elevación del segmento ST, la cara pero inferior sí, y lo mínimo era inferior. Inferior, ILIC 2. ¿No? ILIC 2, el otro era hipertensión arterial y diabetes mínimo. Por ahí han puesto síndrome metabólico, otros desagregados, no sé qué, pero ya no importa. La cosa era enfocada. El siguiente caso lo voy a mandar. Se supone que están yendo un poquito más. El siguiente caso, hay más datos, cada vez donde más datos. Ya, el siguiente caso, por ejemplo, no le voy a poner un síntoma, un signo como problema. ¿Alguna pregunta? Sobre el problema de salud de la... Estaba en perfil. Lo pones, o sea, sería, si tú lo pones así, infarto, crédito, o sea, sería que tú estás diciendo que no sabes sobre el infarto. Y ahí en la hipótesis tiene que haber otra explicación. Algunos han hecho eso, supongo que no intencionalmente, pero edema agudo del pulmón no explica, no es una hipótesis persistente. Hay diagnóstico. La cosa es que por lo menos, si bien es cierto que termina el curso y siguen con sus, no se desanimen, porque las cosas les va a dar recuperación de la enésima recuperación. Pero la cosa es que más o menos tienen algo a su internado y por lo menos estoy seguro que van a ver un infarto cuando estén internados en el seguro o en el INSA, cuando estén internados en medicina, en el servicio de medicina. Y recuerden, ya recuerden, Se ha presentado